La gran obra. Primera lección. La gran obra, a menudo llamada Magnum Opus, es definida así por Eliphas Levi. El Magnum Opus es, ante todo, la creación del hombre por sí mismo, es decir, la conquista plena y completa que puede hacer de sus facultades y de su porvenir. Es, ante todo, la emancipación perfecta de su voluntad, que asegura el pleno poder sobre el gran agente mágico. Este agente mágico que los antiguos filósofos herméticos disfrazaron bajo el nombre de primera materia del Magnum Opus, determina las especies de sustancia modificable y la transmutación metálica, así como la medicina universal, que pueden ser realmente alcanzadas por sus medios. No se trata de una hipótesis, sino de un hecho ya probado y rigurosamente demostrable. Así podemos entender la gran obra como la operación secreta descrita en los libros de los verdaderos alquimistas. Para comprender la obra, debemos saber lo que es realmente la alquimia. Para llegar a esta comprensión, comenzamos con la definición esotérica comúnmente aceptada del arte hermético, dada en el Nuevo Diccionario Internacional Webster. Alquimia. La ciencia química medieval, cuyos grandes objetivos eran la transmutación de los metales más bajos en oro, y el descubrimiento de la cura universal para las enfermedades y los medios para prolongar indefiniblemente la vida. Hasta aquí esta definición es cierta. El pleno éxito en la gran obra confiere a los que la alcanzan un poder extraordinario sobre la condición física, permitiéndoles lograr los resultados prácticos de la transmutación metálica, la curación de todas las enfermedades y la tremenda prolongación de la duración de la existencia física del hombre. Sin embargo, la definición es engañosa, porque hace creer que las diversas operaciones de la alquimia se dirigen principalmente a estos objetivos, mientras que la verdad es que la gran obra, como dice Eliphas Levi, tiene que ver en primer lugar con el hombre mismo. La piedra filosofal, que es el símbolo hermético de las cosas hechas por la gran obra, no es una sustancia física fabricada en un laboratorio químico. Es un estado transmutado y perfeccionado de la personalidad humana. Por medio de esta personalidad transformada, verdadera piedra de los sabios, se efectúan las obras de poder que dan al adepto alquímico el control sobre todas las formas y fuerzas del plano físico. Es cierto que el éxito en la gran obra permite al alquimista transmutar los metales y curar las enfermedades por medio de una cosa física, exterior a su cuerpo. Sin embargo, no puede fabricar este agente transmutador, ni perfeccionar la medicina universal, a menos que él mismo se haya convertido en la verdadera piedra. Los registros del arte hermético incluyen las historias de varias personas, no adeptos ellos mismos, que por uno u otro medio entraron en posesión del agente físico externo que acabamos de mencionar. A veces lo recibieron como un regalo, a veces encontraron una cierta cantidad de él. Siempre eran los peores por su inmerecida adquisición de un poder inusual. Mientras les duró el suministro del agente, efectuaron curas maravillosas y realizaron transmutaciones metálicas. Como no podían fabricar la sustancia mediante la cual lograban estos resultados, al no haberse convertido en la piedra oculta, cuando se les agotaba el suministro no podían reponerlo. Además, como no habían experimentado la transmutación interior que permite emplear sabiamente el agente externo, su insensato despliegue de poder les acarreó el desastre. Los libros de alquimia son difíciles de entender porque son intencionadamente crípticos. Están escritos en un lenguaje velado, lleno de símbolos oscuros. Sus autores recurren a enigmas, claves, cegueras y otros artilugios diversos para ocultar su verdadero significado a los lectores no iniciados. Los verdaderos sabios, nos dice Jean d'Espagnet, en realidad nunca mienten, pero añade, la verdad se esconde en la oscuridad, porque los filósofos nunca escriben más engañosamente que cuando lo hacen claramente, ni más verdaderamente que cuando lo hacen oscuramente. El verdadero significado de la literatura alquímica es más difícil de descubrir porque hay tres clases de libros alquímicos. La primera clase comprende las obras de auténticos adeptos, eslabones de la cadena de tradición oral que transmite la ciencia hermética de una generación a otra. La segunda clase consiste en libros escritos por personas que malinterpretaron los escritos de los verdaderos adeptos
y supusieron que no eran más que explicaciones de procesos mediante los cuales los metales físicos podían ser transmutados por medios químicos. A la tercera clase pertenecen las producciones sin valor de charlatanes, que no tenían nada que contar, pero escribieron sus volúmenes espurios para hacer oro mediante el proceso de extraerlo de los bolsos de sus incautos. Afortunadamente, la tradición oral de la ciencia hermética nunca se ha extinguido. Hoy en día viven adeptos tan versados en los misterios del gran arte, tan expertos en su aplicación práctica, como lo fueron aquellos cuyos nombres nos han llegado del pasado. De tales sabios vivos te llegan estas instrucciones, porque los constructores del Arditum formamos un eslabón en la larga cadena de la tradición oral. Somos los felices poseedores de las claves del significado críptico de las imágenes y símbolos de los verdaderos sabios. Utilizaremos esas claves para daros una exposición clara de la doctrina alquímica, libre de muchas persianas que fueron necesarias en periodos menos liberales de la historia. No pretendemos revelar todos los secretos de la ciencia hermética. Hay mucho que nos vemos obligados a mantener en reserva. Lo que comunicamos, sin embargo, está libre de distorsiones deliberadas del significado. Lo que leéis aquí es una transmisión fiel de los conocimientos recibidos. Gran parte de ellos han sido probados por la práctica de aquellos que son los responsables inmediatos de ponerlos en vuestras manos. No nos erigimos en adeptos de la alquimia que han alcanzado la culminación de la gran obra. Afirmamos tener un conocimiento experimental definitivo del hecho de que estos principios funcionan realmente. Gozamos además del privilegio de tener ante nosotros el ejemplo de adeptos vivos que han completado la gran obra, y están en plena posesión de todos los beneficios que de ella se derivan. Es realmente de ellos que te llega esta instrucción. Tu propio éxito en la gran obra no depende de que aceptes nuestra afirmación. Si sometes la instrucción misma a las pruebas de la razón, de la intuición y del experimento, demostrarás su verdad. Además, mucho antes de que alcancéis el objetivo final de la gran obra, descubriréis por vosotros mismos que existe realmente una escuela interna de adeptos, custodios de los misterios de la sabiduría eterna, y que estos estudios sobre el tarot y la ciencia hermética tienen su origen en esa escuela interna. La mayor parte de los libros de alquimia que existen actualmente fueron escritos después del siglo XII, pero los comienzos del gran arte pueden remontarse a una época muy anterior. Por ejemplo, una doctrina fundamental de la alquimia es esta: lo que está arriba es como lo que está abajo, y lo que está abajo es como lo que está arriba. Para la realización de los milagros de la cosa una, estas palabras, como recordarás, son de la tabla de esmeralda de Hermes. Los alquimistas las citan una y otra vez. La tradición las atribuye a Hermes Trismegisto, y la imaginación ocultista se ha desbocado en torno a la personalidad de ese sombrío adepto egipcio. Sin embargo, los estudios sobrios concluyen que la tabla de esmeralda es una obra relativamente moderna, compuesta mucho después del comienzo de la era cristiana. Sin embargo, su doctrina es mucho más antigua, ya que se enuncia explícitamente en el Katha Upanishad hindú. El Katha Upanishad, además, no es en absoluto el único libro hindú que contiene expresiones claras de la doctrina alquímica. Un poco más adelante veremos que la India tenía una secta cuyas ideas eran básicamente las mismas que las de algunos de los alquímicos occidentales. Veremos también que los objetos del yoga y de la alquimia son los mismos. Veremos también que los yogis y los alquimistas están de acuerdo en sus descripciones de los fenómenos. Oriente puede ser Oriente y Occidente, Occidente, pero por muy alejados que estén en algunos aspectos, se encuentran en el terreno común de la experiencia que Oriente llama yoga y Occidente alquimia. Por lo que se puede saber, Jacob Boehme, el alquimista místico de Görlitz, Alemania, nunca conoció a un hindú en carne y hueso, pero cuando leemos su Mysterium Pansophicum, sabemos que sus palabras, basadas en su propia percepción directa de la naturaleza interna de las cosas, ofrecerían poca dificultad a un ocultista oriental. En el quinto texto de este pequeño tratado, el cuarto párrafo dice: y así podemos reconocer una substancialidad eterna de la naturaleza, idéntica al agua y al fuego, que están como mezclados, donde entonces esto da un color azul claro, como el destello del fuego, donde tiene una forma como un rubí mezclado con cristal en una sustancia, o como amarillo, blanco, rojo y azul, mezclados en un agua oscura, donde es como azul en verde. Sin embargo, cada uno tiene su lustre y brilla. Y el agua refrena el fuego de modo que no se consume,
sino que hay una esencia o sustancia eterna en dos misterios unidos uno en otro, y sin embargo la distinción de los dos principios como dos clases de vida. Esto puede resultar bastante misterioso para un lector que no tenga ningún conocimiento de las manifestaciones más sutiles del poder vital. Sin embargo, los colores mencionados como precisamente los que encontramos en los libros hindúes que tratan de los tattvas, o principios sutiles que subyacen a las formas más burdas de percepción sensorial que constituyen nuestra conciencia del universo físico. Existe la mezcla de rojo y blanco, o rubí, mezclado con cristal en una sustancia. Esto lo encontramos una y otra vez en las descripciones yógicas del prana. Existe el amarillo que los yogis llaman el color de Prithvi Tattva, el blanco que asocian con el Apas Tattva, el rojo que asignan al Tejas o Agni Tattva, el azul, el color que dan al Vayu Tattva, y el agua oscuro, un verde azulado profundo, que corresponde exactamente a ciertas descripciones de lo que los hindúes llaman el cuenco mezclador de los elementos, o Akasha, donde se mezclan los otros tattvas. Todos estos colores se mencionan en los libros de Rama Prasad, Nature's Finer Forces. También se habla de ellos en El poder de la serpiente, de Arthur Avalon. Esta última, sin embargo, es una obra que debe leerse con precaución, porque está llena de cegueras como la lista de colores de los tattvas de la página 143, que atribuye al blanco al Akasha y el ahumado a Vayu, pero la misma lista atribuye también el blanco a Apas, de modo que si entendemos ahumado por azulado se mencionan los mismos colores que los dados por Jacob Boehme. La cuestión es que alquimistas y yogis hablan de algo que han visto por sí mismos. Están de acuerdo porque conocen las mismas realidades fundamentales, ven las mismas cosas. No sabemos exactamente cuándo se pusieron por escrito los primeros Upanishads, pero en general se acepta que son anteriores en varios siglos al periodo budista que comenzó en el siglo VI a.C. Además, sabemos que la literatura india se transmitió oralmente durante mucho tiempo antes de ser escrita. Así pues, del pasado lejano nos llega la voz de un sabio hindú que dice: como es abajo es arriba, como es arriba es abajo. Pasa de muerte en muerte quien encuentra aquí la menor sombra de variedad. No hay variedad en ello. Debe ser captado solo por la mente. En efecto, pasa de muerte a muerte quien encuentra aquí la menor sombra de variedad. Swami Vivekananda nos dice que las doctrinas de la alquimia se conocían en la India hace mucho tiempo. Había una secta llamada los Hasayanas. Su idea era que la idealidad, el conocimiento, la espiritualidad y la religión eran muy correctos, pero que el cuerpo era solo un instrumento para alcanzarlos. Si el cuerpo se rompiera de vez en cuando, se tardaría mucho más tiempo en alcanzar la meta. Por ejemplo, un hombre quiere practicar yoga o quiere llegar a ser espiritual, antes de haber avanzado mucho muere. Entonces toma otro cuerpo y comienza de nuevo, luego muere. Y así sucesivamente, y de esta manera se perderá mucho tiempo en morir y nacer de nuevo. Si el cuerpo pudiera hacerse fuerte y perfecto, tendríamos más tiempo para volvernos espirituales. Así que estos rasayanas dicen: primero hace el cuerpo muy fuerte, y afirman que este cuerpo puede hacerse inmortal. Su idea es que si la mente está fabricando el cuerpo, y si es verdad que cada mente es solo una salida particular de esa energía infinita, y que no hay límite para que cada salida particular obtenga cualquier cantidad de poder, ¿por qué es imposible que conservemos nuestros cuerpos todo el tiempo? Tendremos que fabricar todos los cuerpos que tengamos. Tan pronto como este cuerpo muera, tendremos que fabricar otro. Si podemos hacerlo, ¿por qué no podemos hacerlo aquí y ahora sin salir? La teoría es perfectamente correcta. Si es posible que vivamos después de la muerte y que fabriquemos otros cuerpos, ¿por qué es imposible que tengamos el poder de fabricar cuerpos aquí, sin disolver enteramente este cuerpo, simplemente cambiándolo continuamente? También pensaban que en el mercurio y el azufre se ocultaba el poder más maravilloso, y que mediante ciertas preparaciones de estos, un hombre podía conservar su cuerpo tanto tiempo como quisiera. Raja Yoga, páginas 207-208. En 1879, el Dr. William A. P. Martin, que había sido misionero en China, publicó un artículo en la China Review en el que ofrecía pruebas de que la alquimia era conocida y practicada en China al menos 3 siglos antes de la era cristiana, y creía que China era la fuente de la doctrina alquímica, que pasó de allí a Bizancio y Alejandría, y así entró en Europa.
El Dr. Martin citó muchos textos antiguos para mostrar los siguientes puntos de similitud entre la literatura alquímica china y los libros escritos por adeptos occidentales. 1. La doctrina de que existe una semilla de metales. 2. La idea de que todas las cosas contienen un principio activo por el que pueden alcanzar una condición de desarrollo superior. 3. El hecho de que la alquimia se perpetuara en China por tradición oral, complementada por libros escritos en lenguaje figurado. 4. El hecho de que en China, como en Europa, la alquimia es inseparable de la magia y la astrología. 5. La combinación de la idea de transmutar metales con la de fabricar una medicina universal. 6. La estimación del secreto de la fabricación del oro como inferior al del elixir de la vida. 7. La inculcación de la autocultura y la autodisciplina como requisitos para el éxito en la gran obra. 8. La ocultación de los verdaderos asuntos de la gran obra mediante nombres que también se utilizan en Occidente, incluyendo plomo, azufre, mercurio y cinabrio. 9. La doctrina de que todos los metales son compuestos. 10. La presencia en los textos chinos de los mismos términos simbólicos que aparecen en los libros de los alquimistas occidentales, tales como el principio radical, el dragón verde, el mercurio verdadero, etc. 11. El hecho de que existan dos procesos alquímicos, el primero interior y espiritual, el segundo exterior y material, que resultaban en la producción de dos elixires, uno mayor y otro menor. Este relato del ensayo del Dr. Martin está condensado en The Secret Tradition in Alchemy de A. E. White. El Dr. White hace lo que puede para minimizar la importancia de esta evidencia de que los chinos trabajaron en la alquimia antes de que fuera conocida en el mundo occidental, porque entra en conflicto con el esfuerzo del Dr. White para mostrar que la mayor parte de los escritos alquímicos occidentales fueron escritos por hombres engañados que no tenían otro objeto que la satisfacción de una sórdida lujuria por el oro y el logro de la inmortalidad física. Nos encontramos a menudo en conflicto con las opiniones del Dr. White, pero reconocemos con gusto sus méritos como infatigable y exitoso minero de toda clase de información sobre temas esotéricos. No es el menor de los tesoros que White ha rescatado de la oscuridad, este ensayo del Dr. Martin. En nuestra próxima lección consideraremos algunas de las claves de los enigmáticos escritos de los alquimistas occidentales, a fin de prepararle mejor para seguir las explicaciones de su críptica doctrina, que serán consideradas detenidamente a medida que avancemos en este curso.